Hola, Juan Torres, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos querido quedar contigo porque desde hace varios días que se presentó por parte de Vice Navarro y tú mismo el programa base para Podemos, hemos notado que hay mucha crispación en los medios, pero igualmente no te hemos visto explicando cuál es el documento en sí mismo. Entonces, nos gustaría que nos explicaras qué es el documento que has presentado, en qué consiste. Bueno, este documento que hemos entregado a Podemos fue un encargo que nos pidieron a Vicente Navarro y a mí como profesores, catedráticos independientes, no formamos parte de esa organización, y entonces Podemos quería tener un documento de bases, un documento que les sirviera como espita, como detonante para la discusión y el debate interno que deben tener luego para elaborar su programa económico. Lo sorprendente es que un documento que en la primera línea dice esto no es un programa económico sino un documento de debate para que se elabore un programa económico, está siendo criticado y analizado como si fuera un programa económico. No es un programa ya de gobierno, sino una reflexión de contexto, de entorno, de líneas estratégicas para que a partir de ahí pues se pueda elaborar ese programa. Y durante todo este tiempo, desde que lo presentasteis, ¿qué es lo que estás notando? ¿Qué reacciones estás viendo? Yo diría que unas reacciones un poco polivalentes, ¿no? Un poco poliédricas, porque por una parte pues mucha gente que te felicita, que le ha gustado, luego una descalificación a veces hasta grosera en lo personal, porque o sea, a mí me han llegado a decir que yo no merezco ni ser catedrático por este documento. Ambivalente, ¿no? Por una parte satisface pues que la gente pueda compartir contigo una aportación por muy modesta que sea. Luego mucha gente que lo critica sin leer, gente que se lleva por cuestiones concretas y que no valora el planteamiento general. Quien solo va a buscar lo suyo, su parcelita de propuesta concreta. He hecho quizá de menos un debate en profundidad sobre la propuesta global que hay, que creo que es muy necesaria para España y que no es una propuesta cerrada, sino una propuesta abierta. Las descalificaciones, la agresión, incluso el insulto y la obcecación con la que se quiere echar por tierra el pensamiento, las propuestas de los demás, yo creo que forma parte de los problemas que tenemos que resolver en España. De esa manera no vamos a avanzar mucho. El documento empieza, como no podía ser menos, con un análisis sobre la España actual y cuáles son los problemas que vosotros entendéis que son los más importantes. ¿Nos los puedes resumir? Claro, creemos que lo principal a la hora de tomar decisiones es hacer un diagnóstico de la situación. Tenemos un problema derivado primero de un modelo que venía de antes, que era insostenible en lo social, porque generaba mucha desigualdad, en lo ambiental, porque dilapidaba recursos, destruía recursos naturales y el medio ambiente, en lo económico, porque estaba basado en un endeudamiento brutal, excesivo, como consecuencia del gran poder de la banca. Después, unos problemas derivados de una crisis internacional grandísima, posiblemente la más grande de los últimos 100 años, y por último todo eso agravado por unas políticas en la Unión Europea y en España que han sido muy negativas, como prueba el hecho evidente de que a medida que se han ido aplicando la situación ha ido empeorando. Esas tres patas de la mesa pues han creado un problema en estos momentos muy grave, porque resulta que no tenemos actividad, no tenemos ingresos, el paro aumenta, tenemos una deuda pública que antes no teníamos, una deuda privada que sigue siendo muy grande a pesar de que se ha convertido en deuda pública, un sufrimiento en muchas personas muy grande, una desigualdad creciente y un modelo productivo que no podemos volver a poner en marcha. Y además todo eso en un entorno como es el del euro, que está mal diseñado, o mejor dicho, está diseñado para que se aproveche de él Alemania como gran potencia y las grandes corporaciones económicas, y una situación global en el mundo pues que también te encierra, te estrecha el camino por donde puedes ir, ¿no? Todo eso dificulta y las
medidas que puedas tomar de cara a resolver estos problemas, y a lo cual a todo eso se añade, para colmo, pues que se están debilitando mucho las democracias y que la expresión de los pueblos cuesta mucho trabajo que se manifiesten decisiones políticas porque no convienen a los que están gobernando. Entonces todo eso es un cóctel muy negativo para la economía española. Y ante esta negatividad, ¿cómo crees tú entonces que se puede afrontar toda esta situación tan dispar y tan negativa? Bueno, yo creo que creemos que el problema principal que hay que resolver, la cuestión prioritaria en estos momentos, es reactivar la economía. Porque si no se reactiva la economía, con independencia de lo que cada uno queramos a medio o a largo plazo, si no generamos hoy día ingresos, si no generamos hoy día inversión por parte de las empresas, si no generamos hoy día soluciones para las familias que están perdiendo su vivienda, sus negocios, su trabajo, su mínimo bienestar de años anteriores, si no logramos reactivar la economía con suficiente fuerza y de un modo que sea adecuado, entonces no vamos a poder hacer nada más. Para que haya empleo tiene que haber gasto en la economía. El empleo lo crean las empresas y contratan a trabajadores cuando tienen clientes y necesitan producir más para satisfacer esa demanda. Por lo tanto, si no hay esa demanda, las empresas no van a crear empleo. ¿Cómo se crea esa demanda? ¿Cuál es esa demanda? Pues mire, esa demanda puede venir o del consumo, o de la demanda de inversión de las empresas, o de la demanda que nos hagan el exterior, otros países, empresas de otros países, las exportaciones, o el sector público, el gasto público. ¿Qué ocurre hoy en la economía española? Pues que el consumo está muy debilitado porque los hogares están viendo cómo se reducen sus ingresos, sobre todo porque los salarios caen. Las empresas no gastan en inversión porque al no tener ventas, porque no hay consumo, pues no necesitan aumentar sus equipos para hacer frente a las ventas que están cayendo. El sector exterior, pues aunque se hagan muchos esfuerzos para que nuestras empresas exporten, son pocas y además tienen una componente de importación muy grande y bueno, el sector exterior español es pequeñito, no somos una potencia exportadora y es un motor pequeño. Y luego el gasto público sería el que cuando el gasto privado no tira, el que podría tirar. Es lo que la teoría económica nos ha enseñado siempre, pero aquí también tenemos un problema y es que tenemos una deuda pública muy grande porque una parte importante de lo que antes era deuda privada se ha convertido en deuda pública, entonces estamos atados, tenemos que dedicar unos 37.000 millones de euros cada año a pagar intereses, por ejemplo, más luego el principal de la deuda, entonces el sector público está muy limitado también. Por lo tanto, aunque el sector público pudiera sacar adelante algunos ahorros, por ejemplo, con una reforma fiscal que proponemos y que hay que hacer, combatiendo el fraude fiscal, incluso así, el sector público podría empujar, un poquito más de lo que empuja, pero desgraciadamente no es lo suficiente. Porque además el sector público tiene otras limitaciones derivadas de Europa y además no tenemos un banco central que nos proporcione medios de pago adicionales. Ahí está la cuestión. Si no tenemos posibilidad de que el sector público meta el empuje tan fuerte como haría necesario, tenemos que encontrarlo no en la redistribución de los recursos que hace el Estado, sino en la distribución primaria. Y ahí está el problema, porque ¿cuál es el problema de fondo de la economía española? Pues que en los últimos años los salarios, que son no solamente un coste para las empresas, sino la base con la cual se gasta y se financia, por lo tanto, el consumo, pues han ido cayendo en el total de las rentas. Entonces ha ido disminuyendo la posibilidad de gastar y de generar demanda por esa vía. Y lo que ha aumentado son las rentas de capital que en gran medida se ahorran o incluso salen fuera de la economía española. Con lo cual, pues es una salida de recursos que no va a pequeña, mediana empresa a crear empleo. De hecho, en el año 76, los salarios representaban en la totalidad de las rentas el 68%. Ahora más o menos el 53%, según datos de la Unión Europea. ¿Qué significa? Pues eso significa que hay como 150.000 millones menos ahora
en salarios que podrían estar yendo a la economía. Nosotros lo que proponemos es darle la vuelta a eso. Si los salarios vuelven a estar o suben en su peso sobre la renta, no será ni siquiera necesario que el Estado haga ese esfuerzo. Todo lo contrario, con salario de mayor peso, el consumo aumentará. Las ventas de las empresas aumentarán y aumentará la demanda de inversión de las empresas. Aumentarán los ingresos del Estado y facilitaremos incluso la lucha contra la deuda. Y además, con una economía mucho más dinámica, podremos ser más competitivos con respecto al exterior. Esa es la clave. No esperar a que venga el Estado a resolverlo. No estamos proponiendo eso. Lo que estamos proponiendo es darle la vuelta a esa distribución tan injusta de los salarios. No por una razón solo de injusticia, que ya de por sí es importante, sino porque los salarios son el motor verdadero de la economía, y lo que está pasando es que las políticas de los últimos años le han ido quitando fuerza a ese motor, y claro, la economía se viene abajo. Si le damos fuerza a los salarios, la economía, las empresas, el sector público, las exportaciones saldrán adelante y la economía española recobrará su vigor. ¿Pero entonces es suficiente con crecer? Esa es otra dificultad adicional. Efectivamente, es una pregunta muy adecuada y nosotros insistimos mucho en eso en el documento. No vale con crecer. Los años anteriores a la crisis nos han enseñado que no vale solo con crecer. No vale que crezca el Producto Interior Bruto si está creciendo en actividades que destrozan el medio ambiente, que generan desigualdad o que están dilapidando recursos. Tenemos que crecer de otra manera, en otras actividades, respetando la naturaleza, respetando necesidades humanas básicas que no estamos teniendo en cuenta. Por eso en el documento decimos que hay que hacer frente a esta estrategia con un sentido de la sostenibilidad diferente y encontrando yacimientos de actividad distintos. Eso es fundamental, no basta con crecer. Y hemos propuesto una medida en concreto en nuestro documento que ha pasado un poco desapercibida, pero que es muy importante. Nosotros proponemos una moratoria de esas grandes obras en infraestructura, en dinero que se está tirando en los puertos, en aeropuertos, en líneas ferroviarias, que es, por cierto, además, donde está la gran corrupción que está minando la confianza y a las instituciones en España. Si en lugar de ese tipo de gasto que estamos viendo, que luego lo que hace es obligar a unos mantenimientos extraordinarios y que tienen una satisfacción social nula, porque ahí tenemos las autopistas que nadie utiliza, los aeropuertos donde no hay ningún avión, los puertos donde lo único que se hace es tirar cemento y pagar comisiones. Eso sí, si en lugar de eso se hubiera hecho inversión social, se hubiera apoyado la creación de empresas, España no estaría ahora en la situación en la que está. Sobre la deuda, que es una de las cosas que más se pregunta la gente. ¿Qué hacemos? Es curioso, ¿no? Cuando se quiere descalificar a alguien no hay nada más fácil que inventarse un argumento falaz del otro para decir, ves que está diciendo tonterías. Vamos a ver. Nosotros lo que decimos en el documento es que si se estudian, como se han estudiado las crisis de deuda, se ve que no ha habido prácticamente ninguna que se haya resuelto sin reestructuración de algún tipo o sin impago. Y decimos, oiga, preparémonos para esto. Sabemos perfectamente que quitarse la losa de una deuda no es una cosa de un capricho. Es más, por muy ilegítima que sea, como es una parte de la deuda que el Estado español ha tenido que asumir para hacerse cargo de gastos y de quiebras de otros sujetos irresponsables, aunque sea muy ilegítima, con decir que no se paga no se adelanta nada, porque ¿qué adelantamos diciendo pues no se paga la deuda pública que tiene la seguridad social o que tienen las familias españolas? Hundir a la seguridad social o a las familias españolas. O sea, desgraciadamente la cuestión no es tan fácil como decir no se paga la deuda. Lo que hay que hacer frente a la deuda, lo decimos, es generar más actividad, como acabo de señalar antes, hacer que la economía se reactive y eso sí, buscar aliados, generar un discurso en Europa que permita hacer frente de una manera mucho más racional a la deuda. Hoy día hay en la mesa ya, afortunadamente, porque movimientos sociales y organizaciones críticas han planteado el problema de la deuda,
afortunadamente ya tenemos sobre la mesa soluciones de reestructuración, de negociación de los intereses, de intervención del Banco Central, etcétera, que son muy interesantes y que hay que poner con más énfasis todavía, porque lo que hay que hacer es hacer sostenible la deuda. Pero el mejor combate contra la deuda es acabar con sus raíces, y la raíz de la deuda es un negocio bancario irresponsable, injusto, ineficiente y antisocial, porque es el negocio de una banca que no tiene límite ninguno a su avaricia. Y la manera también de combatir a la deuda, que es un cáncer de las sociedades, es hacer que las empresas y las familias tengan ingresos decentes, ingresos de suficiencia, para no tengan que estar constantemente endeudados. Eso es lo que nosotros básicamente planteamos, ¿no? Esa caricatura que se quiere decir que decimos. Sí, porque también hay otro de los ejes de contradicción, que es sobre la banca pública. Hay muchos detractores que dicen que no ha funcionado y que entonces es inviable. Sí, he leído a algunos de mis colegas expertos en sistema bancario que dicen que lo que ha fallado ha sido la banca pública. En fin, con todos mis respetos, a mí me parece que eso no aguanta medio asalto, ¿no? Porque, hombre, lo que ha fallado en la crisis y en años anteriores en otros muchos sitios ha sido la banca privada. Y si las cajas de ahorros en España efectivamente han fallado y ha ocurrido con ellas lo que ha ocurrido, es porque han copiado y clonado el modelo de comportamiento de la banca privada, porque dejaron de actuar como auténticas instituciones al servicio de los intereses públicos. Por el contrario, hay estudios empíricos en todo el mundo que ponen de relieve que allí donde ha habido banca pública, las defensas frente a la crisis han sido mayores. Nosotros lo que proponemos es que la financiación de la economía es como la sangre de la economía. No hay economía que funcione sin financiación. Y lo mismo que no hay seguridad en una ciudad si no hay un buen cuerpo de bomberos. Y a nadie se le ocurriría que hubiera un cuerpo de bomberos que fuera privado y que cuando hay un incendio lo primero que te pidieran fuera la tarjeta de crédito. Pues exactamente igual creemos que debe ocurrir con el crédito, con la financiación, que se garantice como un servicio público. Eso no quiere decir, como a veces está comentando, bueno, es que usted lo que dice es que cualquiera que vaya a un banco tiene derecho a un crédito. No, eso nada de eso tiene que ver, no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente que el Estado garantice que va a haber permanentemente un fluido de crédito a las empresas y a las familias que lo necesiten, bien sea gestionado por una banca privada o por una banca pública. Nosotros creemos que en todo caso debe existir una banca pública, porque es fundamental que se garantice en cualquier ocasión la financiación, no en función del beneficio de la banca, sino en función del interés público. Eso es lo que planteamos, y basta mirar la historia reciente de los 30 o 40 años últimos nuestra en España para comprobar que quien ha costado dinero al Estado no ha sido la banca pública, ha sido la banca privada. Y la banca privada aquí y en todos los países es hoy día un cáncer que está corroyendo a las economías internacionales. El sistema de creación de dinero a través de la deuda por parte de la banca privada es un cáncer con el que hay que acabar. Ese es el origen de la deuda y de los problemas que tiene hoy día la humanidad. Otro de los puntales del documento es la desigualdad salarial que existe. España es uno de los países donde más desigualdad hay, y una de las opciones era precisamente subir el salario mínimo. Siempre dice la gente, bueno, ¿cómo? ¿Eso no aumentaría el paro? Bueno, hace unos años se presentó en Estados Unidos un documento firmado por casi 700 economistas, 5 premios Nobel, si no recuerdo mal, en el que reclamaban que subiera el salario mínimo y afirmaban taxativamente que no iba a generar ningún problema contra el desempleo. Los estudios empíricos que tenemos a nuestra disposición nos permiten decir que la subida del salario mínimo, quizás salvo un poquito en franjas de desempleo juvenil de edades más bajas, no tiene efectos negativos sobre el empleo, porque lo que genera, por el contrario, es un aumento de la demanda y por lo tanto un aumento del consumo y un aumento de los ingresos de las empresas. Y por otra parte, pues también hay multitud de estudios empíricos que ponen de relieve que la productividad, el buen clima,
y la mayor eficiencia de las empresas se da cuando el abanico salarial no es tan amplio como el que hoy día existe. Reducir el abanico salarial, la desigualdad salarial en el seno de las empresas es una medida de apoyo a las empresas, y eso hay que hacerlo por los dos extremos, frenando por arriba y también aumentando por abajo. ¿Y qué le podemos decir a un empresario que esté ahogado, que no tenga mucha venta y que le estamos proponiendo que suba los salarios de sus trabajadores? Bueno, eso hay que medirlo. El empresario es natural que vea que el salario es el coste que tiene que soportar en su empresa. Entonces hay que hacer políticas de subida salarial que compensen a las empresas que creen empleo, que vayan retrasando un poco el coste salarial en las empresas. Hay vías para eso, en política de rentas, en políticas impositivas, y se puede hacer. Y los salarios, los empresarios tienen que entender que no se puede ser torpe, en fin, si se me permite la expresión. Yo a veces, cuando oigo a los dirigentes de la patronal española, bueno, a los que no están en la cárcel, decir que lo que hay que hacer es bajar salarios, me quedo impresionado, porque hay que ser muy torpe para no entender que esos salarios es lo que llevan en el bolsillo la gente que va a comprar a la puerta de sus empresas, y que cuanto menos salarios haya, menos dinero llevan en el bolsillo la inmensa mayoría de la gente para comprar, y van a vender menos y van a tener menos beneficios. Hay más controversias, la jornada laboral de 35 horas, la edad de jubilación. Sí, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que al final la discusión, la crítica se centre en un temita, en una propuesta. Si eso es un asunto problemático, se quita de en medio, porque lo que hay que debatir, nosotros lo que proponemos debatir, son el eje central. Combatamos la desigualdad, que es el mal de nuestra sociedad y de nuestra economía. El tema de las 35 horas puede ser controvertido, y yo asumo que es una discusión controvertida. Hombre, en Alemania se ha hecho frente a la crisis repartiendo el trabajo. No será tan loco hacer una propuesta de este tipo. Lo que no parece que tiene sentido es que, cuando está viendo el paro que hay en España, esté aumentando el número de horas extraordinarias, y sobre todo el número de horas extraordinarias sin pagar. No parece que eso tenga mucho sentido, ¿no? Quizás podemos ir a una dinámica en la que sea, oiga, trabajemos un poco menos y trabajemos más personas. Eso no se puede adoptar, en todo caso, como si fuera un decreto de cumplimiento obligatorio. Yo creo que eso también hay que adaptarlo a la situación de cada empresa, hay que hacerlo con flexibilidad, con inteligencia, ¿no? Y el tema de la edad de jubilación igual, o sea, no tiene por qué ser una medida de ahora. Lo que estamos hablando es de propuestas alternativas a los recortes constantes que se están haciendo en las pensiones, sencillamente para mostrar que no haría falta ese tipo de recortes si los salarios tuvieran un peso mayor en el conjunto de las rentas, ¿no? Entonces yo pediría que, por favor, en lugar de atarse a lo que puede ser un elemento pequeñito de discusión, de disenso, veamos el planteamiento global, el planteamiento general, que es de verdad del que está dependiendo que la economía salga hacia adelante. Podemos ganar las elecciones. ¿Crees que los mercados van a permitir ese programa económico basado en vuestro documento? Bueno, primero que los mercados no, yo no he visto nunca un mercado hablar y sentir y manifestarse. Son personas, son grupos sociales, son empresas, instituciones, fondos de inversión. Habrá que hablar. Gane Podemos o gane quien sea. También cuando en los años 80 el Partido Socialista parecía que iba a ganar, decían que se iba a hundir España, que le iban a quitar la televisión a la gente. Es normal que se quejen, porque como se lo quieren llevar todo, pues generan esa reacción. Nosotros en el documento decimos que ni siquiera ganando Podemos con el 40, el 50, el 70% podrá llevar a cabo estas cosas adelante. Se necesitan un gran acuerdo social, pactos, negociaciones, confianza, tranquilidad, serenidad, ciudadanía, fraternidad entre los españoles, entre las españolas, para poder entender que un país, la economía de un país sale adelante si, en primer lugar, asumimos como un imperativo ético, como una apuesta ética, que no podemos dejar que la injusticia, que la corrupción,
que el robo se instalen como una cosa habitual, que una economía no sale adelante si la carga del barco se pone siempre en el mismo sitio, que tenemos que equilibrar. Y eso no lo puede hacer un partido, eso tiene que ser un compromiso de Estado, un compromiso de toda la sociedad. Y por lo tanto lo que le hemos propuesto a Podemos es que Podemos que abra ese debate con las demás fuerzas políticas, con el resto de la sociedad, y que intente hacer piña para poner sobre la mesa fórmulas consensuadas, inteligentes, que la experiencia y los datos nos indiquen que son adecuadas para sacar adelante este país. ¿Reaccionarán los mercados, los fondos buitres? Pues sí, es que hay terroristas financieros hoy día, es que no les importa que se muera la gente de hambre si con eso van a ganar dinero. Pues sí, no puedo negar que va a haber una reacción negativa, pero habrá que combatirlo. Cuando la gente luchaba contra por el voto a las mujeres, mataban a la gente en las calles. Cuando se pedía el final de la esclavitud, pues la gente no decía, los que tenían esclavos, que eso era una aberración. Pero la humanidad progresa y tendremos que imponer la moral, la ética, la igualdad, el sentido de la ciudadanía frente a esos intereses que son tan egoístas, tan avariciosos, que nos enseñan día a día que una sociedad no puede estar simplemente movida por el motor que ponen en marcha los fondos financieros. Es que hay otra cosa en la sociedad que se llama el bienestar, que se llaman los seres humanos, que se llama la vida, la felicidad de la gente. Y eso lo podemos conseguir, no si gana solo Podemos, sino si gana en realidad un sentido ético de la vida, un sentido moral de las cosas que sea diferente al del beneficio, al de la ganancia, que por muy legítimos que sean, no se pueden imponer como una lógica de vida a toda la sociedad.